Los periodistas. Aquí estamos con don Víctor Gómez, el doctor Víctor Gómez Cortés. Nos hace el favor de estar desde temprano por aquí, a ver si los demás compañeros se nos suman en un rato más. Yo me tardé un poco en entrar porque tenía una camisa de ese color, azul, y me fue a cambiar para que no estuviéramos uniformados. Para que no vean la tendencia. No vean no hay tendencia ni que nada. Bueno, pues ¿qué me cuentas? Pues mira, el pasado 8 de abril tuvimos el eclipse solar y realmente pues todo un acontecimiento. Y eso me remontó mucho a mi niñez. Ahora, este eclipse solar que se presentó ya el 8 de abril, pues nos lleva a remontarnos a la niñez porque ya son 3 eclipses solares que tenemos ya en nuestro haber: Sí, 1970, 1991 y este 2024. sí, Y recuerdo cómo cuando yo era niño, que tenía yo 12, 13 años, en 1970, pues no teníamos pues todo lo que hoy contamos de sí, hoy, instrumentos. hoy hubo un canal Disney Channel o uno de estos y la NASA y todo el mundo transmitiendo en vivo desde diferentes partes del mundo cómo se iba dando el eclipse. Es unos adelantos tecnológicos verdaderamente sensacionales, man. ¿Sí? Los que hemos hecho camino, ¿verdad? De tratar de explicarnos qué es lo del eclipse. Recuerdo que de niño perforamos una hoja, Sí, le hice un hoyito, que es lo primero que vino a mi mente, y en el piso veía cómo se estaba moviendo y todo el fenómeno que estaba sí, ocurriendo, sí, porque sí, tratábamos nos decían que mucho cuidado con la vista, que nos quemaba la vista, nos hacía un daño tremendo, y la verdad es que cuando niño en 1970, así fue lo que viví del eclipse solar. Ya en 1991 asistí a Cacastla, allí en el estado de Tlaxcala, Yo me y subí a ahí, la azotea de un edificio por aquí, por la zona dorada. Ahí así, atrás había unos edificios muy altos. Ahí sí, nos subimos a la azotea, man, sí, a ver el eclipse. todo lo místico que teníamos que guardar en Sí, ese momento. Y me imaginé los pueblos originarios y los aztecas, los mexicas, cómo trataban de dar una explicación, porque tratamos de darle siempre una respuesta a las cosas y a los fenómenos, ¿no? Con el dios Sol, la luna, y se explicaban estos acontecimientos de que se había la luna comido ya el sol. Ha de haber sido tremendo estar en esos momentos, qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y no miedo, conocer. el miedo, ¿no? Bueno, y además que de repente pues sientes el cambio de clima, como Así si fuera es, de ¿no? noche, ¿no? Ahí o sea, dices, caray, de veras el sol sí calienta, ¿no? Sí, y que es vital para la vida, ¿no? Y los fenómenos que vimos en los pájaros y los animales, que son los más Sí, sensibles y que no tienen otra explicación más que todo su ritmo circadiano, y es hora de dormir, de despertar, en fin. Bueno, eso estuvo muy bonito y pues qué bueno que nos tocó vivir en este 2024, en nuestro tercer eclipse. Yo creo que sí llegamos al 2052, ¿verdad? Esperemos que no, nos el llegue 27, ¿no? el, el 27, pero va a ser en otro, pero eclipse así total, creo que es en el 52. 57, sí. Entonces esperemos llegar, ¿verdad? Yo creo que No sí. creo, no, yo al 57 no llego, pero ni, 52. yo no Oye, llego ni andaremos, muerto, no, Ya no no llego ni llegamos. muerto, fíjate, ni muerto voy a llegar. No, muertos, andaremos muertos rondando sí los, llegamos. los 90 años. Ya creo que si llegamos, ya es una sobrevida aquí en México y aumentado, ¿no? Entonces, ustedes digan que sí, y punto. Bueno, todo Eh, esto me lleva, ¿verdad? De una vez que hubo recomendaciones de mucho cuidado con ver directamente el sol, y que hay personas que lo realizan, son temerarios y dicen, ah, no pasa nada. Y nos hablaban de que la exposición no más de 20 segundos con los lentes, pero hay personas que dicen, no, yo sí lo veo directamente, que normalmente no hacemos. O sea, normalmente no decimos, a ver cómo está el sol, porque es un destello pues muy fuerte. Bueno,
Aquellos que no llevaron a cabo las indicaciones o que pasaron más tiempo en esta exposición hacia el sol y todos los destellos, existe lo que es la ceguera por eclipse. Esta ceguera por eclipse, que es una lesión de la retina y que puede producirse al observar este evento del eclipse sin la protección adecuada. Los síntomas de la retinopatía solar no siempre se presentan de inmediato y la condición puede empeorar progresivamente en los días siguientes. Cambios en la visión, dificultad para leer o ver objetos de lejos, pueden ser temporales o permanentes, tener una visión distorsionada o bien del color ya alterado. Son síntomas causados por un daño fotoquímico de la retina y la retinopatía solar puede manifestarse de formas variadas, como le he comentado, pero principalmente por la visión borrosa. No hay tratamiento, esto puede ser permanente o temporal, esto se tiene que ir recuperando, ya el oftalmólogo dirá qué es lo que sucedió, pues hubo una quemadura en la mácula, que es toda una estructura al interior de la retina, y que obviamente pues esperemos que pronto se recuperen estas personas, pero que si tienen algún síntoma que yo no tenía antes del eclipse, sí acudir con el oftalmólogo. Cuando decimos que, ¿qué es eso de la retina? Les voy a explicar lo que observamos, nosotros lo llevamos al cristalino, que es un cristal efectivamente como una lupa que te va a hacer el aumento de lo que estés observando. Vamos a poner ejemplo un arbolito y la retina sería como la pantalla del cine. Esa es la retina. Y en el centro va a ir lo que es el nervio óptico que transmite hacia el cerebro. Y ahí viene el proceso. Nuestro problema es haber ya lastimado esa pantalla como el cine y entonces ahí ya no va a haber una buena visión porque todo el rayo ultravioleta que lastima le pega al cristalino, lo refleja hacia la retina y es lo que quema. Eso lo hemos observado en las personas que hacen lo de la autógena, ¿no? Esa lucecita que están sellando metal con metal y lo vemos a través de la electricidad. Si estas personas no se ponen bien su careta o lo hacen sin la careta porque dicen que así directo y nada más me volteo un poquito, ellos sufren esta retinopatía por los rayos ultravioletas y por todo lo que está el destello profundo y dicen, estoy como lampareado, siempre decimos así. Entonces, estas personas que hayan hecho sin protección y ver este evento y no llevaron todas las medidas, pueden tener esa visión y que no es solamente porque desperté de malas, no, es que sí hubo cierto daño y hay que decirle al médico lo que está ocurriendo para poder dar pues un acompañamiento y la persona no caiga en una ansiedad que porque ahora ya no ve bien o simplemente diga, pues es que es la edad. No, pero antes del eclipse no estaba yo así. Entonces, sí hacer una reconsideración porque esto sí causa un daño, esperemos que sea solamente temporal y que no sea permanente como lo que se describe como la ceguera solar, la ceguera por eclipse, porque sí hay datos de las personas que utilizan la autógena en donde sí hay un problema y a veces llega a ser permanente porque es constante esa actividad y no hay la protección adecuada o no utilizan el cristal con el ISO que se está pidiendo para hacer una actividad como tal. Tener estos recuerdos del eclipse solar, pero son fabulosos, pero no las consecuencias porque no llevé a cabo las medidas que todos me indicaban y que dije, bueno, tal vez utilicé un chafa, el que me vendieron en la esquina y me dijeron que era Sí. el bueno, pero Eso no. hubiera estado bien que lo dijeras la semana pasada, No, 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 porque pero es ahorita pues a bueno. toro pasado ya el que Sí, no se antes del puso nada ya evento. valió. No, no, Exacto. no, no, no valió, porque si tú en verdad tienes algún cambio de la visión, bueno, ve con tu oftalmólogo, ¿sí? Eso es Sí. lo que siempre nos pasa y siempre hablamos de la prevención, pero nadie nos hace caso. Los médicos dicen, por favor, ya no más azúcar, ya no más grasa, porque el colesterol está elevando, de algo en vez de morir. Pero si ocurre,
que el diagnóstico ahora es oportuno porque la prevención nunca ha servido y es algo que los médicos decimos, por más que le diga a mi paciente, haga una prevención, bueno, pues ahora hay que hacer una recuperación si tú no llevas a cabo esas medidas. Estamos todavía a tiempo, hay que hacer un acompañamiento de esos pacientes que no llevaron a cabo las medidas. Ese Ah, es mi bueno, comentario el y el comentario de reporte Víctor Gómez. Y del eclipse. saludo a nuestros compañeros Aida Manso Maldonado y a Olinto Montiel, que ya también están Paola, buenos días. conectados con nosotros. Buenos días, ¿qué Si tal? quieran comentar algo de lo que alcanzaron a escuchar todavía, que nos ha dicho Víctor Gómez sobre la ceguera del eclipse y estas cosas de lo que vivimos el 8 de abril. Bueno, más que de la ceguera, yo creo que la experiencia, ¿no? Comentarla. En la universidad una maestra, una compañera llevó lentes especiales para que pudiéramos verlo. Obviamente la recomendación era menos de 10 segundos, lo veías y te quitabas, ¿no? Con el vidrio especial. Pero sí, la verdad es que es una experiencia impresionante. Definitivamente no creo estar para el siguiente, lo dudo mucho. Y también tuvimos otra experiencia también interesante, que fue verlo abajo de un árbol en el suelo, en el piso. Entonces se veían todas las medias lunitas, así repetidas. Ahí tenemos varias imágenes que estuvimos aquí compartiendo porque yo pasé esa información. Creo que ya muchos la sabían, ¿no? Ustedes me imagino que también la saben, que se puede ver abajo del árbol y hay que buscar un árbol que tenga una buena cantidad de hojas y se ven como escamas una tras otra, muy, muy, muy padre, ¿no? Al rato les comparto una foto para que vean cómo se veía, ¿no? Pero bueno, fue un gran evento, los alumnos interesantísimos, los formamos ahí para que pasaran rápido a verlo, había colas, pasaban todo muy bien organizado, entonces fue una experiencia muy interesante, ¿no? Es mi comentario sobre el eclipse. Sí, fue algo verdaderamente extraordinario. Recuerdo el eclipse, fue en 91, no me acuerdo si 91 o 92, el Ujú. anterior que vimos aquí en Puebla completo, fue un evento increíble. Y ahora bueno, pues lo lamentable es que no fue al 100%, pero no obstante con eso, con estos lentes que un yerno mío me regaló, él es astrofísico, y entonces tiene unos lentes especiales, se ve muy bien. De todos modos, con eso que dices, Sara, es muy importante, menos de 10 segundos, un tantitito y ya, porque aún con eso, pues el daño puede ocurrir. Así que eso de ver la oscuridad, yo me imaginaba la luna cómo iba interponiéndose, es algo mágico, es algo verdaderamente extraordinario. Y bueno, pues ya nada más un poco comentar el que hubo muchas predicciones y profecías acerca de que iban a pasar cosas malas en el planeta, ¿no? No cabe duda que el pensamiento mágico no nos deja, ¿no? Siempre nos va a andar acompañando a lo largo de nuestra historia y que yo sepa, pues no pasó nada, absolutamente nada. Entonces, pues sí, fue un evento extraordinario. Yo tuve el chance de ver las hojitas, no directas, sino una de mis hijas me mandó unos videos donde precisamente ella vio a través de las hojitas las sombras, las medias lunitas se ve alucinante, se ve increíble. Así que bueno, pues ese también mi comentario, algo extraordinario. Le decía yo a Jesús Manuel que nosotros ya llevamos 3 eclipses, ¿no? Con el último de 2024. ¿Cuál es la sensación de niño cuando vistes en 1970 el primer eclipse solar, el del 91 y a 2024? Ya hemos hecho camino y tenemos una sensación muy diferente y la experiencia. ¿Cuál fue, Aida? Sí, yo creo que cada etapa la vas viviendo de manera diferente, ¿no? Cuando eres niño era la cuestión de algo novedoso, pero con muy poca información todavía, ¿no? Como comentabas hace un momento, con muchos mitos, ¿no? Mucho temor también de que hubiera, sobre todo eso, creo que lo que más, más que el gusto, era también temor predominando. Se planteaban cosas también como escuchabas a los adultos decir
tú que estás embarazada, escóndete, ¿no? Ajá, Porque sí. te Sí, va a comer el Va a niño, salir con labio leporino. va a salir con algún defecto, alguna deformación, alguna situación así, casi las recluían a las mujeres embarazadas, ¿no? Entonces, por eso digo que también, aparte del gusto, estaba esta sensación de miedo, ¿no? Más que nada. Le decía yo a Jesús Manuel que yo perforé en 1970 una hojita y le hice un Ajá. hoyito para poder observarlo. Y es lo único que recuerdo de 1970. Tendría Me yo acuerdo 12, 13. de unos lentes que nos compraban en la escuela donde yo iba, nos dijeron dónde íbamos a comprar los lentes estos y alguien decía, algún profesor, que podías usar las radiografías. Ujú, sí. pero Este, no. en serio, que Sí. con eso entonces había gente que se hacía sus lentes hechizos. No había Ajá. tantos avances de tecnología como hoy día. Pero lo que me asombró el día 8 fue la transmisión en vivo. Eso, no sé, yo por lo que También. estoy escuchando cuando ustedes no la siguieron, el canal, creo que Disney Channel y la NASA La y, NASA. y varias cadenas en YouTube estaban pasando en vivo, tenían cámaras a lo largo de todo el recorrido del sur hacia el norte, que es como se manifestó. Sí. Y entonces iban siguiendo por cada estado en la Unión Americana, bueno, desde México, desde Sí. el Océano Pacífico, iban siguiendo cómo se iba manifestando, qué cosa más impresionante, y los gritos de la gente cuando se Ajá. oscurece totalmente, Ese se momento es increíble. oscurece. Y yo a esa hora salí, tenía que ver algunas cosas por aquí en el patio, y sentí el cambio de temperatura, Sí. Sí. viento, y el cambio Frío. de temperatura. La Ujú. luminosidad, cómo Sí, disminuyó. sí. Y estamos Sí, a cuántos cientos o miles de kilómetros de donde pasó. Sí, sí, sí. sí, Y sí. cómo se Sí. coronó también. Nosotros tenemos escuela y a los niños le pusimos, en internet hay un canal que se llama Eclipses México, que se ha venido preparando desde hace un año y que da seguimiento a los eclipses. Y a los niños les proyectamos, ¿verdad? Con un proyector y la computadora, y los niños no los expusimos porque también es nuestra responsabilidad a los niños. Y así fue la manera en que pasamos esta experiencia, Sí. platicando, comentando, pero así les proyectamos. Igual lo de la NASA, que también nos proyectó todas estas imágenes, pues se llama Eclipses México. Y hay una serie de conferencistas que te fueron preparando durante todo el año. En Yo fin, la vi porque la conferencia matutina fue en Mazatlán precisamente y yo lo estaba viendo. Y gente del CONACYT y gente de, creo que de aquí de Tonancintla, estuvieron narrando el eclipse y con los enfoques de las cámaras se veía increíble, increíble. sí. Bueno, pues nos vemos en 2052. Ya, Sí. claro que sí, ahí estaremos. Pero además, no sé si vieron en la transmisión ahí en Mazatlán, la fiesta que hubo al terminar el eclipse. Hasta los No, de la NASA bailando ahí con ¿cómo la crees? banda con la música sinaloense. Sí, Impresionante, una alegría que había que se desbordaba, ¿no? Ahí sí sí, le aceptaron la música de banda, ¿no? Está sí. Bueno, pues ahí no podían decir nada. Se les iba todo el mundo encima, ¿no? El pueblo, ¿no? Ah, La ciudad, todo el mundo encima, ¿no? ¿Y vieron sí, la pantalla que tenían en la playa, donde estaban proyectando todo el evento también? No, Ahí yo wow, ya no, tenían. no la vi ¿No? porque yo de hecho estaba en clase, nada más salimos a ver el eclipse y a regresarte, ¿no? sí, maravilloso. Bonita Está bien. experiencia. Sí. Comentarios. ¿Quién sigue? Pues, a ver, no sé si el programa pasado se comentó, pero bueno, a riesgo de eso lo digo. Ya pasó en marzo, el 20, eh, el famoso Día Internacional de la Felicidad. No sé si lo comentaron la sesión pasada, Sí, pero sí, algo hablamos, sí. pues alrededor de eso simplemente, entonces tal vez complementar quizá un poco acerca de qué complicado es esto qué es esto de la felicidad.
Y creo que con base en lo que la ONU establece, hay unos programas especiales en la ONU, unos programas que es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Humano. Se enfoca en el desarrollo humano, pero creo que la felicidad tiene que ver con eso, con qué áreas de nosotros, ya sea a nivel social, a nivel de un país, a nivel de pues un estado, a nivel de una familia y también a nivel personal, estamos cultivando, estamos tratando de desarrollar para que podamos decir que vamos teniendo un adecuado desarrollo humano. No tiene que ver con el dinero, pero el dinero tiene que ver. Es decir, no se enfoca en que la persona que tiene más dinero es la persona más feliz. Aunque por supuesto mucha gente cae en la fantasía de pensar y anhelar y luchar toda su vida porque cree que será feliz cuando tenga mucho dinero. Y en otros perdón, hemos comentado el hecho de que gran parte, si no es que todo tiene que ver con eso, problemas incluso mentales, problemas emocionales, problemas de relaciones, tienen que ver con que estamos constantemente, o la gente en general, en promedio, está constantemente anhelando ser feliz, pero a través de conseguir más dinero y más cosas. Entonces me llamó la atención porque hace tiempo, yo no sé por qué cambiaron la definición, el, em, el programa de Naciones Unidas para el desarrollo, déjenme aquí ver unas cosas porque eh, lo tengo aquí en una diapositiva, perdón, lo definía así como el desarrollo humano es el proceso de amplificación de las opciones de la gente, aumentando las funciones y capacidades humanas. De esta manera, el desarrollo humano refleja además los resultados de estas funciones y capacidades en cuanto se relaciona con los seres humanos. Representa un proceso, pero también representa pues un fin. Entonces, este programa también tiene que ver con que las personas, las comunidades se desarrollen en diferentes ámbitos. Por supuesto, que está el ámbito social, que el ámbito social implica que las relaciones que establezcamos sean relaciones saludables. Es algo que de repente me hace dudar porque cuando el presidente, con toda su buena intención, dice que la gente en general es buena, y cuando salgo a la calle y voy manejando, a veces lo dudo porque me encuentro con cada espécimen manejando en su auto y en general con la gente que verdaderamente me hace pensar que la gente a veces creo que es muy mala. O quizá, como decían los filósofos griegos, es por ignorancia, porque quizá no tienen el conocimiento que los lleve a obrar orientados hacia el bien como una virtud máxima. Entonces, es el ámbito social uno que tenemos que ir desarrollando, cultivando pues relaciones saludables. Otro, por supuesto, que es el económico. Creo que el dinero no es lo máximo, pero vive uno mucho más eh, ah, con mejores oportunidades, con mejores recursos para solucionar una serie de problemas si tenemos una economía pues mucho más saludable. Pero no solo eso, sino que todo eso tiene que estar también junto con un buen ambiente saludable. Y cuando digo saludable, pues lo hemos comentado también, implica una alimentación adecuada, cosa que es muy difícil que en nuestro país ocurra en nuestras familias. Cuando nos metemos a un supermercado, vemos una cantidad de cosas que la gente come, pasamos por los pasillos para pagar en los cajeros y está repleto de verdaderas porquerías que metemos al cuerpo, chocolates, papitas y un sinnúmero de cosas más. Vamos a la zona de carnes frías y jamones embutidos, todo eso que, bueno, de vez en cuando, pues a cualquiera le cae bien y es muy rico. Sin embargo, el constante consumo, por ejemplo, de embutidos, pues puede ser muy perjudicial por los elementos que contiene, ¿no? Pero entonces esto que vamos orientando hacia una mayor calidad de vida implica pues que también todo eso esté envuelto en una esfera ética, que es a veces lo que se olvida, una esfera ética de obrar con el bien, obrar pues considerando la existencia de otros. Y creo que eso choca mucho con, digamos, el enfoque de un sistema como en el que vivimos y en Occidente se cultiva, ¿no? En Oriente pues tiene sus propios problemas, pero aquí en Occidente es otra vez el que yo seré mejor cuando tenga más,
y por lo tanto la gente cada vez se vuelve más egoísta. A los niños desde pequeños se les va orientando mucho al yo primero, yo primero, yo primero. Sí. Lo Oye, podemos ver desde los... esos papás que a sus hijos desde pequeñitos les dicen campeón, Ujú, Exactamente, exactamente. ¿cómo echan ujú. a perder la vida de los ¿Cómo echan a chamacos, perder no? a Claro. los niños y a la sociedad, por tanto? Porque pues eso genera problemas entre las parejas, genera problemas en las familias, porque esos niños van creciendo y van siendo esa gente, ese tipo de gente que, por ejemplo, cree que, por ejemplo, sus espacios fuera de su casa son suyos. Hay ocasiones en que, por ejemplo, yo me he estacionado afuera de la casa de alguna persona donde no está su cochera y salen a echarme pleito. ¿Por qué? Ah, Porque sí, sí me ha ese tocado. es su espacio. Y digo, bueno, yo no voy a discutir con estos trogloditas, con todo respeto para los trogloditas, que yo creo que eran mejores, porque se ponen a discutir, pues no está en sus escrituras como propiedad, pero es su espacio. Bueno, ya desde ahí se ve por qué esas personas educan a sus hijos para que sean gente egoísta, gente ambiciosa, y buscan que sus hijos sean algo que también a veces se infunde mucho en las escuelas, sean líderes, gente competitiva, lo cual Esto tiene... que estás diciendo me trae a la memoria, Linto, algún Ajá, programa que hicimos hace muchos años con el que era el rector de la Ibero. Ay, ¿cómo se llamaba este señor? Poblano, por cierto. no me acuerdo. Escribió muchos libros, entre otros, un libro que se llamaba ¿Educar para qué? Preguntaba, ¿educar para Exactamente. qué? Ya. Porque, o sea, las familias que tienen dinero Sí, buscan los colegios donde va la gente bien, así les digo. sí, No necesariamente que sean buenos, sino la gente bien. Ujú. El que sí, llega con chofer, el que llega con coche último modelo, el que tiene una mansión, el que va de vacaciones a Bale, va de vacaciones a Epcot Center, va de vacaciones a Europa, qué sé yo, no sé, cruceros, etcétera, etcétera. Entonces ese es nuestro nivel, ahí tenemos que ir, porque además tenemos piso en Miami o sea, tenemos que, y buscan eso. A esos niños, después de que están en un kinder, en una primaria, una secundaria, hablan perfectamente bien el inglés. En algunos casos son más o menos educados, en otros no lo son, porque son niños consentidos con dinero. Y luego los mandan a una universidad en Estados Unidos donde van a conseguir un título de negocios, de dirección de empresa, de cosas de este tipo. Y vienen con una formación a hacerse cargo de los negocios de la familia o a emprender nuevos negocios, donde lo más importante no es el servicio que vas a dar con la inversión que estás haciendo, sino sí, cuánto te va a dejar. Y la pregunta que te hacen cuando vas a invertir en algo es, ¿y en qué tiempo, cuál es tu plazo de recuperación? Esta es una de las sentencias que te dicen, vas al banco y te quieres un crédito y te dicen, sí, vamos a hacer un estudio, ¿cuál es su plazo de recuperación de la inversión? O sea, sí, se traslada el pensamiento economicista 100% de la plusvalía, de que el dinero debe producir más dinero, de que debes tener una utilidad, y entonces comienza la especulación, y si estudiaron ingeniería o pues, arquitectura, los proyectos que desarrollan no van en función de crear un espacio donde el hombre pueda cohabitar con otras personas, con sus animales, con sus mascotas, con el entorno, sino qué productividad te va a dar el predio que tienes. Entonces necesitas construir hacia arriba, hacia sí, arriba. ¿Por qué? Porque el predio es pequeño, pero ¿cuánto le vas a sacar? Un departamento, dos departamentos, 10 departamentos, 50 departamentos, ahí está la utilidad. Entonces, el retorno del dinero, el porcentaje de retorno, se eleva en cuanto a la cantidad de dinero y disminuye el tiempo de recuperación. ¿Para qué? Para poder seguir haciendo otro sí, negocio. claro, Ok. Entonces, es gente formada en esto que tú estás diciendo y eso es lo sí, que te venden como concepto de felicidad. La gente Ujú. sí, que no tiene dinero manda a sus hijos, en el mejor de los casos, por la recomendación del doctor Víctor Gómez, al centro escolar, una carta de recomendación y doctor Víctor Gómez.
Y entonces entra al centro escolar. Y ese chavito, chavita, empieza a relacionarse con gente, dirán a algunos común y corriente. Más bien se van a relacionar con la realidad de la vida cotidiana de una sociedad. Claro. No van a estar pensando en una sociedad que no nos corresponde. Por eso quienes viven en las zonas estas de los ricos están que se los lleva el tren ahorita, Sí, que van a estar con un problema muy serio los próximos meses, porque van a tirar un puente, porque van a hacer una ampliación, porque van a modificar las vialidades, porque van a emprender una serie de hechos que tienen que ver con la posibilidad de vivir más tranquilamente ellos, aunque nos cueste a todos los poblanos, Ujú. que nos cuesta a todos los poblanos la hora, de lo que van a hacer en el Atliscayot. ¿Por sí, qué? Porque como se ha llenado de gente y de coches, y son filas y filas para entrar y salir del fraccionamiento de la vista o del fraccionamiento que ustedes quieran, entonces el negocio se puede perder. sí. Fíjense bien en eso, ¿eh? Ujú. Sí, Bueno, sí, los chavos que salen del centro escolar, ¿a dónde se van a estudiar? A la UAP, a la UAP, en el mejor de los casos. Y si sí, no, un oficio. Y se si quedan no, sin, pues sin estudiar. un negocito. Ujú. Ponen un billar, ponen una cantina, ponen una taquería, qué sé yo, y emprenden su vida de otra manera. Si llegáramos al final de la edad de dos personajes, uno que se crió en la pues, abundancia y otro que es producto del esfuerzo, al final quizá uno muera en el hospital más caro de los Estados Unidos, o de Suiza, o de México. El otro morirá en el Seguro Social, o morirá en su casa, rodeado de sus seres queridos, de su familia. Eso Y el sería bien. otro, ¿sabrá Dios rodeado de quién? Al Solito. final, nadie se llevó nada. Ujú. ¿Quién Así es. habrá sido más feliz? Sí, por lo tanto, yo creo que la felicidad no es un estado al que se llega, sino es una No, forma de vivir. estoy de acuerdo. Y esos momentos de se siente tanta alegría y todo, son pasajeros y hay que disfrutarlos, por supuesto, ¿no? Hay que Sí, disfrutarlos. Pero entonces yo creo que este pensamiento, esta forma de educación, lleva a la gente, a los chicos, a ser muy egoístas. Entonces, por ejemplo, lo que tú estás comentando de los puentes de ahí de la Pizcayo, la gente no piensa en la comunidad, piensa en que están afectando mis intereses, mis negocios, porque si pensaran en la mejoría comunal, bueno, dijeran, bueno, sí, la vamos a pasar mal un tiempo, pero todos vamos a estar mejor. No, si no es que me están echando a perder mis negocios. Eso es lamentable. Por lo tanto, creo que la felicidad es un asunto muy subjetivo y creo que cada quien la va construyendo de una manera muy particular. Ahorita que decías esto de que a dónde se van los chicos que salen del centro escolar, estaba pensando también que muchos papás viven en un frenesí o en una angustia, mejor dicho, en un estrés muy grande, mejor dicho, porque insisten en meterlos en colegios, cuando no entran a la web, en colegios particulares, y ahí viene la paga de colegiaturas. Y Ujú. lo que pasan para pagar las colegiaturas es una neurosis verdaderamente horrenda, depresiones, eh, trastornos de diferente tipo por la angustia de que no alcanzan, de que ya se acumularon las deudas, porque además hay que pagar la letra del coche y no sé cuántas cosas más, porque estamos en ahora sí, en ese frenesí pensar de que yo estaré mejor, todos estaremos mejor cuando tengamos más, una casa más grande, otro coche, que los chicos tengan coche, una escuela para también, pues mi imagen ante la sociedad, mi estatus me permita vivir en una zona mejor, etcétera, etcétera. Entonces, la identidad se va construyendo con base en algo que alguna vez dije, ¿no? Dicen algunos, yo me defino así, yo soy lo que tengo más lo que puedo comprar, eso soy. Entonces, incluso hay gente que se va a calmar sus ansiedades metiéndose a un centro comercial. Sus depresiones se meten a un centro comercial y se sienten mejor, porque además están diseñadas para que nos sintamos mejor. Así que bueno, creo que la felicidad como la definen o la tratan en este programa de la ONU es orientado a otra cosa, por Sí, supuesto. como que los sistemas políticos, los sistemas económicos, te van orientando a que lo que produce placer genera Sí, felicidad.
Y eso actualmente Si viene no en tienes el sobrepedidos. último teléfono, no eres feliz. Y si no Sí, tienes la ropa de moda, ¿por qué creen que tiene tanto éxito la clonación de las marcas? sí. O sea, hace 40 años yo compraba 30 y pico mis camisas de Burberrys, que las hacían en Barcelona, las compraba yo en Madrid, eran muy baratas, muy buenas. Los pantalones Burberrys eran muy buenos. Burberry era una marca que se originó by appointment for Her Majestic the Queen en el Reino Unido Oh, y que fabricaba gabardinas. Y que por dentro de la gabardina, el forro era la trama esta de los escoceses, de los Sí, 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 cuadritos, sí. que se Claro. convirtió en el símbolo de Burberry junto con el emblema, el caballito, lo que hay así. Wow. Bueno, ese es el origen, pero los españoles empezaron a hacer ropa de todo tipo, y empezaron a fabricarse bolsas. Y entonces lo más elegante era llevar una bolsa de Burberry que se identificaba a decenas de metros porque era diferente de todas las demás bolsas. No era una bolsa negra, no era una bolsa blanca, no era roja, no era azul, sino tenía la trama de los colores de Burberry, los cuadraditos. Wow. ya. Estos que café, beige, negro, rojo, las Ujú. líneas, esto. Entonces te ibas de viaje y ¿qué traías de regalo? En el Duty Free había una tienda enorme donde te vendían bolsos de todas las marcas del mundo y las más cotizadas y las más la Burberrys. Entonces tú llegabas con un regalito de Burberrys a una señora, a la novia, a lo que tú quieras, a la directora, se volvía loca porque era original. Hasta que un día los chinos empezaron Claro. a copiarlas. Y entonces empezaron a venderse en el mercado de la piedad. ¿Cómo Entonces tú crees? veías a las muchachas, las sirvientas, las amas de casa de clase media, menos que media, con sus bolsas Burberrys. Entonces las ricas abandonaron las Burberrys porque hasta su muchacha tenía una Burberry. Válgame Dios. Sí, Entonces comenzaron a comprar otras marcas. Y así evoluciona. Hay marcas famosísimas como Hermes, por ejemplo, que a mí me ha tocado verlo, no compradas. O sea, no, jamás compré ahí una cosa así, que llegan a comprar los chinos y les piden el pasaporte. Llega un español, le piden el pasaporte. Llega un mexicano, le piden el pasaporte. Llega un gringo, le piden el pasaporte. La nacionalidad que sea, a la hora de comprar una bolsa de Hermes o Hermes, como se diga, te piden el pasaporte. wow. Le Ujú. toman la captura de pantalla, de escaneo, de lo que sea, y en ese momento el número de pasaporte, tu nombre, entra a una red donde se cruzan las Ah, informaciones para saber si has comprado otra bolsa, en dónde la compraste y hace cuánto tiempo. ¿Por qué? Porque así evitan la clonación de las bolsas. Los chinos se compran varias bolsas, se van a su país y empiezan a fabricar las bolsas clonadas. Es impresionante y esto a quién hace feliz. Bueno, a uno los hace ricos, ¿no? A Sí. los chinos y a los fabricantes originales que se pasan las horas diseñando y buscando las pieles y las telas y todas estas cosas. Antes, se acordarán que había tiendas donde se vendían maletas en el centro. Bueno, ustedes son jóvenes, pero Víctor quizás sí se sí, acuerde. sí. Había tiendas donde se vendían maletas, o sea, no vendían otra cosa, vendían maletas y bolsas. Ah, La sí. gente llegaba y compraba una bolsa de piel, de cuero, que olía Ujú. y que Sí, duraba claro. toda la vida. Toda la vida. Ujú. Y había una bolsa para los días de fiesta que era negra, ¿no? Para ir a la iglesia, para ir a un velorio. Y Claro. había una bolsa de lo cotidiano. Aparecieron los morrales y entonces las bolsas valieron para dos cosas.
¿Dónde estaba la felicidad? ¿En heredar la bolsa de la bisabuela? ¿En heredar el abrigo del abuelo? ¿En heredar el sombrero del papá? ¿En Claro. heredar los zapatos del papá? O la camioneta, ¿O la hasta camioneta? hay anuncios de eso, ¿no? Sí, Pues en fin, creo que si cimentamos eso que hemos construido con la idea de la felicidad en el tener, pues nunca vamos a estar satisfechos, Nunca. nunca. Es un Y hambre que eso nos... es derivado de una cosa que se llama ambición. Exactamente. Entonces creo que la felicidad, si la enfocamos desde en otro sentido, consiste precisamente en dejar de desear tanto o de desear como acto de tener. Hace tiempo, ahora eh, seguramente leíste un libro que se llama Tener o Ser del gran Eric Fromm. Y claro. precisamente Hace muchos establece años. eso hace muchos años y sigue muy vigente, creo que tal vez ahora más que nunca, que el bienestar humano pues va por otro lado, más bien por el ser, por lo que han descubierto, alguna vez hablamos aquí sobre las zonas azules, por otros factores, como por ejemplo convivir con la familia. El problema es que cuando las familias son tóxicas, pues ahí hay otro problema. Pero si no es la familia, pues con amigos, no estar solo, estar acompañado, convivir. A veces sí es estar solo. Saber estar solo es muy importante, mucho, muy importante. Así que implicaría tal vez alimentarnos mejor, pasar mejor los días con los amigos, con los familiares que amamos, con empezar a soltar y la idea de que mientras más tenga voy a ser más feliz. Así que para todo eso me va a servir para no criar hijos que al rato vayan a gritarle a la gente que son unos gatos, que son unos, a ofender a la gente, mirarlos por encima del hombro. Esos famosos mis reyes o reinas o ladies que ahora han salido mucho en las redes sociales. Ese es un tema que yo traía por ahí. A ver, síguele. Ah, pues mira, lo conectamos. No, Ya se lo ganaste. nada más deja intervenir un poquito porque yo quiero quitar la idea de que el generador de riqueza es el malo. No, 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 para nada. Pero, no, No, de acuerdo a lo que están manifestando, dices, a ver, es que se van a estudiar a Harvard, es que se van Sí, a estudiar sí, a las sí, mejores universidades y eso sí. te hace Donde no un los forman, personaje, donde no, los no, forman no, en un sentido de que todo debe ser negocio. Y yo antepuse, quizá no lo escuchaste, el tema del servicio. O sea, sí, si sí, tú vas a poner una empresa, vas a poner un negocio, vas a hacer casas, ¿qué servicio vas a dar? ¿Por qué quieres hacer eso? ¿Para ser más rico? Eso es lo que te enseñan allá. El sentido sí, social, ¿dónde está? O sea, voy a eso hacer sí ya lo casas das. para que la gente viva cómoda. Oye, pero no te va a dejar tanto como si haces un dúplex. Sí, pero ¿sabes qué? Si hago el dúplex, entonces voy a mezclar gente. Porque fíjense lo que sucedió en el Infonavit. sí. Ahí hay un ejemplo. ¿Dónde era la gente más feliz? ¿En la vecindad o en Ujú. los multifamiliares? En la A vecindad. eso me refiero, Víctor. Ok, pero quiero No, no, quitar esto que estoy escuchando de Sí, que yo. los que se preparan en una buena universidad como que no lo son muy bien vistos, No, que no, no, porque... no, no. Pero al final quiero, a ver, nosotros de niños teníamos un Estás como modo de en el vivir. debate, me estás ofendiendo, pero no voy a hacer caso. De niños nosotros teníamos una necesidad, la cual fue creciendo y dijimos, pues tenemos que estudiar, tenemos que movernos, tenemos que cubrir nuestras necesidades. ¿O por qué adquirimos un coche, Olinto? Pues para trasladarnos, ¿no? Para tener una comodidad. Pero eso no me hace ni me califica que no tenga yo felicidad, porque el señor que va en la combi dice, yo soy más feliz que Olinto, porque tiene su carro último modelo. Y dámela. dices, nosotros tenemos un anhelo y cubrir nuestra necesidad. Efectivamente, no hay que buscarlo fuera de nosotros. La felicidad es tuya y tú te integras y tú decides dónde vivir, cómo vivir y si quieres ser generoso con todo lo obtenido y primero es tu familia. Segundo, a lo colectivo y a la comunidad.
Cuando tú hablas de las zonas azules que desde hace un año, 2 años, la has puntualizado muy bien, dices, bueno, yo admiro esas zonas, qué bueno que existan zonas verdes, comen lo más natural, no se trasladan en carros. Y bueno, si yo admiro esa parte, ¿por qué yo no comienzo a vivir de esa manera, ya que pondero esas zonas azules? O sea, desde mí comienza esa generosidad y esa manera de vivir. Porque cuando nosotros, ¿a quién le pedimos una oportunidad, que es lo que nosotros queremos generar? Una oportunidad para ser mejores, para llenar nuestras necesidades básicas. No ser millonarios, porque dices, voy a ser millonario. No, no creo llegar a ser millonario. Pero sí a cubrir mi necesidad y tener un bienestar. Porque para eso compré una casa a crédito, porque no hay otra manera, y por 25 años la cubrí. Mi auto, pues tengo que pagarla en 3 años porque no tengo el dinero, pero es cubrir tu necesidad, son tus requerimientos de Pero son familia. las necesidades que te crearon en la macroeconomía. O sea, ¿por Pero, qué la gente antes decía, antes, hace muchos años, este, estoy ahorrando para comprarme mi casa? Ujú. así es, ¿Para qué quieres tener una casa? Para ya no pagar renta. así es, O para heredársela a mis hijos, para que no pasen lo que yo pasé. Lo segundo, más bien. ¿Sí? O pues voy a comprar una casa para rentarla, para que me genere algo sin hacer nada. A eso se sí, le llamaba el negocio de viudas, Guau. ¿no? sí. Y tenía un objetivo y tú le dabas la importancia y el valor a las cosas. Cada uno le va a dar su valor y dices, esto me hace feliz, qué bueno que eso te hace feliz, a mí no me hace feliz. El decir, me transporto en autobuses públicos y me iba yo en el plata, en el rojo o en el azul, dices, pues era lo único que tenía yo y era con eso cubría yo mi necesidad de transporte. Pero ¿qué dijimos? Oye, ¿y qué tal si compramos un cochecito a crédito? Pues vamos a crédito. Y dices, bueno, cubre mi necesidad para compartirlo con mi familia. Y hablo ya de generosidad. Y en la familia tú vas a encontrar esa educación, sé generoso, da, presta, ayuda en lo que más puedas, sin que te quedes pobre, sin que no ya descubras lo propio. Yo creo que es esa parte que a mí me hace resonar y que digo, Sí, la felicidad está en ti, no más. eso que Porque tú yo te dices, pongo un empresario de la Bimbo y dicen, porque yo no lo conocí, que era muy generoso y muy humano, era humanista. Es lo que dicen, ¿verdad? Ojalá que todos fuéramos así, generosos con lo que tenemos. Pero quitarnos la idea de que ser pobre soy feliz, conformista. O no, sea, dices, no, 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 Ah, ellos también tienen no. una necesidad y quieren ser mejores. Y pero cubrir yo necesidades. creo que no era el sentido, Víctor. Es decir, no es plantear Sí, que creo que te fuiste pobres por otro lado. los pobres son felices y los ricos son infelices, están aislados, en cambio el pobre siempre está acompañado, ¿no? Yo creo que la felicidad se da en todos los ámbitos, porque es una cuestión, como ya lo explicó Linto, es una cuestión personal, subjetiva. Y no está en función de más nada, porque antes te decía que era lo contrario de infeliz nada más, ¿no? Si eres feliz, dejas de ser infeliz. No, la felicidad tiene que ver con todos los ámbitos, con todas estas sensaciones que a ti te producen un estado de bienestar en todo aspecto, salud física, la salud física, la salud emocional, el tener, por supuesto, los elementos necesarios, ya lo decía Maslow cuando planteaba las necesidades básicas, ¿no? Es decir, ¿cómo puedes tener una cuestión de felicidad si no tienes ni con qué comer, ¿no? Entonces, primero es tener todo esto, estas necesidades básicas, tener acceso a a las cosas que son obligatorias por parte del Estado, que esto también ya se había perdido, porque la salud y la educación tenían que ser obligatorias.
y no nada más a nivel básico, sino en todos los niveles. Creo que son cosas que se están empezando a retomar, porque esto también te da acceso a la información y la información también tiene que ver con la felicidad, es decir, por eso digo que es todo un contexto muy amplio, ¿no? Y no estamos peleados ni con las universidades privadas No, ni nada. Toda mi familia, incluyendo mi esposo que ya falleció y en lo personal, todos hemos sido de escuelas públicas. Y sin ningún problema en cuanto a que en ese momento había accesibilidad al trabajo. Ahora, pues no te garantiza nada, ni te garantiza lo que yo sí puedo ver en las universidades privadas, para no hablar mal de ellas, es que generan redes entre los alumnos y ellos son los que jalan a sus compañeros, cosa que no lo veo en las escuelas públicas, pero también lo entiendo porque en las escuelas públicas es un mundo de gente. Sí. No hay toda esta relación porque te vas perdiendo de tus compañeros, de tu generación y a lo mejor con dos o tres, pero esto sí creo que lo matiza mucho la universidad privada, ¿no? Las redes y creo que eso sí, es algo por que eso debemos... cité el libro del rector de la Ibero, que no me acuerdo cómo se llama, Ah, Ru García. Educar, ¿para qué? ¿para qué? Exacto. Claro. Yo un día tuve una discusión con un amigo muy rico, ahora es más rico todavía, porque heredó de su suegro, entonces ahora es mucho más rico de lo que era. Y tuve una discusión con él porque empezaba el Andes, el colegio Andes. Ajá. Claro. Entonces en una reunión ahí nos dijo, no, ya inscribí a mis hijos en el Andes. Y yo le pregunté, ¿y por qué? ¿Cómo por qué? Pues es el mejor colegio. ¿Por qué dices que es el mejor colegio? Pues porque ahí van a ir los hijos de fulano, sutano, mengano y perengano. Entonces, Claro. yo quiero que mis hijos se coden con ese tipo de gente para que Ujú. cuando salgan hagan negocios con ellos. Sí, Ese es el sentido de mandar a un hijo a la escuela, a la secundaria, a la preparatoria, lo que sea. El tipo de relaciones que va a tener. ahora Sí. sí, ahora sí se Cosa más maneja triste, ¿no? eso. Sí, ahora es tienes que ir a una universidad pública para que te rodees de gente que el día de mañana te va a apoyar para conseguir un buen trabajo que te dé dinero. Si vas a la escuela pública, te vas a juntar con obreros, con Sí, campesinos, sí. hijos de campesinos que todavía hay por ahí, etcétera, ¿no? Y no vas a conseguir el día de mañana ninguna posibilidad de trabajar. eh, Sí, sí, sí. está Yo, bueno el tema pero nada más ya para Víctor terminar, ya puso su tema, o Abuelito puso el tuyo, pero Aida, yo digo, no la hemos dejado que ponga su tema, caray. Pero Nada más, Olinto quería terminar con algo y nada más una, Adelante. nada más una por pregunta. supuesto, y matizar el hecho de que no, yo no estoy en contra de tener, sino que sea lo único que en la vida quiero y que me defina eso es lo malo, porque yo creo que tiene que ver con la abundancia, también de dinero. O sea, que yo creo que sí, en cierto sentido, a veces es mejor, por ejemplo, ir a una escuela, no sé, a la Ibero o la UD, la tecnológica, porque también abre posibilidades de irse, por ejemplo, a irse a estudiar a otros países y todo eso. Y yo creo que eso es fabuloso. Yo creo que si un empresario, alguien va teniendo mucho dinero y se va diversificando y negocios, eso me parece fabuloso. Y si eso le lleva a crear empresas donde se ocupe y le preocupe su gente, bueno, sus empleados, la gente que colabora con ellos, me parece fabuloso. Que no sean hambreadores que pagan salarios de muerte, que lo único que les Oye, ¿qué es interesa es eso? ir a ¿Qué es fumarse eso? su puro a Mónaco en sus yates, No, ¿no? Pero hay empresarios, hay empresas que sí se preocupan por sus empleados y generan desarrollo entre su gente y me parece que, oye, eso es otra cosa muy distinta, ¿no? Mira, un ejemplo que Víctor va a entender fácil. Con la capacidad científica que tiene Víctor para detectar, para hacer clínica, para tratar a sus pacientes, eh, podría estar en uno de los hospitales más caros de la ciudad. Podría ser el doctor Ancla del hospital fulano de tal, como hay algunos. Andaría en un Mercedes-Benz 500, tendría chofer,
tendría un gabinete de especialidades, se rodearía de médicos y doctoras y demás para ampliar su, y cobraría 2.500 pesos por consulta. ¿Sí? Sí. Ok. ¿A dónde está Víctor? No sé. Pues en la 13 Poniente, cerca de donde vive la gente común y corriente y atiende a quienes y con qué confianza le hablan y le piden y le dicen y a veces no les cobra porque pues están tan fregados que si usted lo que necesita es que yo le regale la medicina que me dan de muestra médica, lo que le he hecho. Pues, ¿quién es más feliz? ¿El que anda en el Mercedes-Benz 500 con chofer y bebe los mejores vinos y va a los grandes restaurantes y viaja en primera clase a Europa y se pasa un mes estudiando en Rochester? ¿O el médico que atiende lo cotidiano a las personas, que busca el entorno de la familia, de por qué te está pasando esto? Es que tengo una ardor aquí, pues, sí, bueno, y lo menos que piensa Víctor es, ¿qué comes? Oye, ¿y qué tienes problemas o cómo está tu estado de ánimo? ¿Duermes bien? Hay un artículo buenísimo que leí sobre que el estrés produce insomnio y el insomnio produce estrés. Así Claro, es. Le das la vuelta. un círculo vicioso. Círculo vicioso. O sea, hay profesionistas que estudiaron una carrera para servir, insisto en el servicio, Exactamente. para servir a la sociedad. El que Oye, y en estudia eso se hacen de medicina buen dinero. porque su abuela se murió porque no había un pinche médico en el pueblo. Así es. Voy a estudiar medicina para que no, y no se va a los grandes hospitales, se va a su pueblo Maravilloso. a curar a la gente de donde vino. Eso creo que habría que trabajar mucho en esos temas, ¿eh? Así es. Pero Víctor quería aclarar algo. Claro. No, no, ya con todo lo que dijo Jesús Manuel, más que Era suficiente. claro. Ok. Ya. Muy bien. A Muy ver. Bueno, bien. pues los 5 minutos que me dejaron, ¡Ah! A ver, checaste el cronómetro, no te volamos tiempo. ya vi que me están quitando tiempo, En tu ¿eh? bolsa de Ya, tiempo ya vi, tienes la bolsa del tiempo me la están reduciendo. Ok, bueno, rápidamente, el tema que yo tengo es que el 22 de marzo se aprobó el prohibir las terapias de conversión. No sé Sí, si ustedes han escuchado de esto, sí, porque fíjense que se conocen las terapias de conversión como los esfuerzos, fíjense bien, para corregir el término, para corregir la orientación sexual y la identidad de género. ¿Se dan cuenta? Estoy hablando de que ya es algo que tengo que corregir porque es un problema, ¿no? Esto me trae a colación que cuando en mi área, que es la psicología criminal, se hacía un dictamen, se manejaban cuestiones como conducta parasocial y conductas antisociales, que son las que ya cometen los delitos. Pero dentro de las conductas parasociales estaba contemplada la homosexualidad, como ven, al mismo nivel que los tatuajes, que la prostitución, eran todos estos conceptos que se manejaban hasta hace pocos años. Entonces, desde ahí tenemos ya un sentido, porque cuando hablamos de una conducta parasocial, estamos hablando de una conducta que es diferente a las conductas seguidas por la mayoría de la población, que no aceptan los valores adoptados por esa colectividad, sino que no los destruye, pero no los acepta. Entonces, estás ahí, pero no estás, en pocas palabras, ¿no? Y esto es muy interesante porque esto fue en el ámbito legal criminal, ¿de acuerdo? Ok, pero esto va más allá. La psiquiatría también tenía considerada a la homosexualidad como un problema mental. Esto estaba interesante porque acá nos hablaban de que la sexualidad la veían como que estaba ya un trastorno hasta 1979 que lo deja de considerar un trastorno mental.
Pues estamos hablando del 1979. ¿Se dan cuenta cuánto tiempo tiene esto que dejó de considerarse como tal? Y en consecuencia, si esto era un problema mental, pues esto también nos da como una relación de cómo se distorsiona la sexualidad con la cuestión de moral, la cuestión religiosa, cómo está contaminado por todos estos aspectos que matizan de manera inadecuada y distorsionada lo que es la sexualidad, cuando en realidad esto tendría que ser muy respetable, la identidad sexual que cada persona tenga, porque ya no es nada más hablar de homosexualidad, ya hay una gran diversidad de situaciones que han planteado que las personas quieren pertenecer, quieren vivir, que quieren ser de diferente forma, pero todavía sigue totalmente sancionado. Y no sé si alguien conozca en qué consisten las terapias de conversión. ¿No? Es ¿Cómo es eso? Quería preguntártelo. es una tortura la que se da. Hacen una serie de intervenciones para contracondicionar el concepto, es decir, intentar convencerte de que tú estás mal y de que lo que debes hacer es volver al camino del bien, por decirlo así. Aparte de las terapias, que ahorita voy a explicar en qué consisten, también les dan medicamentos y son medicamentos para inhibir la sexualidad, básicamente la libido, ¿no? Las personas que van a estos centros, por supuesto que no van de forma voluntaria, son llevadas por la O sea, es familia, ¿no? como llevar a los Haz de cuenta alcohólicos a los que al acceso, quinto paso. ¿Cómo se a llaman los esas? anexos. Que dicen que los tratan Sí, Quinto paso. animales. ajá. Sí, sufren malos tratos, les dan patizas, los insultan, obviamente la gente que los insulta pues son, homófobos, ¿verdad? Están siendo privados de de la libertad, están enclaustrados y muchas veces parte de la tortura es no darles de comer. El daño que esto les genera es terrible, porque además te hacen sentir que tú eres el culpable, que tú estás mal, y sales con una sensación de desprecio hacia ti mismo por lo que estás sintiendo, porque no te lo quitan de la cabeza, te quitan la posibilidad de lo mejor de la práctica. Ok, te quedas con las ganas, ya no lo haces, pero no quiere decir que ya te sientas hetero, sino que incluso salen hasta con odio hacia sí mismo, que eso es lo más grave, y hacia las personas homófobas que los trataron así. Pero por si fuera poco, también generan, y ahorita lo decías tú, Jesús Manuel, la ansiedad, cuadros de ansiedad, depresión, trastornos de conducta alimenticia, problemas sexuales, trastornos por estrés postraumático y muchos de ellos por la idea que tienen de culpabilidad, incluso intentos o llegar al suicidio. Como yo estoy tan mal, yo debo acabar con mi vida porque estoy haciendo sufrir a los demás. Mi pobre familia se está interesando en mí, por eso me trae estas terapias para que me compongan. Yo lo he vivido con pacientes que me llevan los papás a sus hijos, no sé si a Olinto le haya pasado. Por favor, doctora, cámbiemelo, sáquelo de esa enfermedad que tiene, porque dice que tiene otras preferencias sexuales. Eso no está bien. Cúremelo, así incluso con esas palabras, cúremelo, ¿no? Y esto es algo que de veras es desafortunado porque se estaba extendiendo muchísimo. Igual que sucede precisamente también lo que comentabas con los anexos, también en el ámbito del alcoholismo, de la drogadicción, que son torturas físicas y psicológicas increíble y que no sé por qué todavía por ahí no se ha intervenido, pero valdría la pena que también esto se prohibiera, ¿no? Entonces es un tema que sí me pareció muy importante porque es el inicio para empezar a respetar otras ideologías,
porque parecería que quieren que todos pensemos de la misma forma, que todos tengamos una misma conducta, así como robots, ¿no? Todos vamos a caminar igual, ¿no? Todos vamos a hacer esto porque es lo que dicta la tradición, la costumbre. Y pues no, yo creo que hay que abrirnos a muchas posibilidades de que cada quien es diferente, ¿no? Y cada quien tiene derecho, mientras no afecte a los demás, a hacer con su vida lo que quiera, ¿no? Entonces, me parece importante, no sé cómo vean esto. Sí, me parece muy importante y creo que esas monstruosidades tienen que terminar, ¿no? Porque es un atentado contra los derechos humanos, contra la integridad en todos los ámbitos de estas personas, ¿no? Fíjense que hay algo que en este ámbito tan enorme que se está abriendo de las conductas, preferencias, etcétera, dentro de la sexualidad humana o de la percepción, de la autopercepción, mejor dicho, de las personas, están ocurriendo algunos fenómenos que son, pues, por lo menos inquietantes o por lo menos generan una serie de dudas. Por ejemplo, dentro de estas manifestaciones nuevas están los transespecie, por ejemplo, que también algunos están ya incluyéndoles dentro de las comunidades LGTBQ más, todas las que ahora están eh, incluyendo, que son muchas ya. Algunos ya están incluyendo, por ejemplo, los transespecie, y ese es un capítulo muy particular porque ciertamente es muy extraño. La gente que, por ejemplo, se asume como perro o como gato, dice yo soy perro, yo soy gato, o como cabra, y entonces andan en la calle o en sus casas ya vestidos Hace unos como... programas, Víctor habló de eso. Sí, sí, sí. Ah, mira. Y Sí. entonces es algo que yo creo que sí puede, pues, generar mucha inquietud y no saber cómo acomodar eso, porque, o por ejemplo, hombres de 60, 65 años que se asumen como niñas y se visten como nenas y tienen sus juguetitos, sus muñequitas, sus globitos, o gente que tiene sexualidad y se enamoran de globos, por ejemplo. Uno dice, pues sí, la gente es libre, ¿no? Pero por ejemplo, yo voy a dejar que conviva mi niña con un hombre de 65 años que se asume como una nena de 7 y van a jugar juntos. No sé, yo creo que hay en estos linderos donde está la mayoría de, Yo vamos a ponerlo preguntaría, así, déjame hablar mucho. dónde está la dignidad humana en Híjole, es que estos esto genera muchas preguntas, dudas. Ciertamente hay personas que, por supuesto, han mejorado mucho su convivencia social al ser aceptados, al ya no presionarlos a que cambien porque se identifican o se asumen como ellos quieren o ellas quieren. y bueno, Y está tienes bien. el tema, por ejemplo, de los bares bugas y los bares gays. Pues Y la sí, gente que es gay, pues va al bar gay. Y si llega Sí. alguien que es buga, lo ven mal, porque nomás viene a juzgarnos o viene a enterarse quiénes vamos. Y sí, si sí, van los gays a un bar buga, como les dicen, son señalados o se burlan de ellos. Ujú. sí, ¿Dónde está sí. la dignidad humana? Esa es una de las grandes preguntas. El Ahorita que estaban respeto. hablando de los trans, ¿Qué pasa? Aida, ¿Eh? fíjate ¿Perdón? que Se cortó, Víctor. hubo una paciente. ¿Sí me escuchan ahí? A ver. ¿Sí me escuchan? ¿Me Algo está escuchan? pasando, como que hay variación de las voces. A ver, Víctor. ¿Ahí me escuchan? Sí. Bien, cuando recibí por primera vez una paciente que me dice, oye, fíjate que yo me siento hombre y tú estás viendo una mujer enfrente de ti. Y cuando tú ves toda la problemática y el conflicto como persona, el decir es que yo soy un niño. Y entonces se comienza a hablar, y eso pasó hace muchos años, cuando todavía no se hablaba de estos temas y que obviamente no estaba tan aceptado. Ves todo el conflicto y toda la terapia que hay que someter y que no hay tantos expertos
ni psicólogos especialistas en esto, porque no se trata de nada más cuáles son tus traumas, no, sino esta reconversión, cuando dices y ves la angustia al decir yo soy un niño con este cuerpo de mujer, quiero una transformación. O sea, es muy angustiante como profesional decir, ¿qué te digo? ¿No? Son temas que no los maneja uno, pero que tienen la confianza de decírtelo y que se abren, ¿no? En esa intimidad. Y tú tienes que conducirte de la mejor manera como profesional y comenzar a buscar sobre el tema. Esa angustia, y es a lo que quiero, la angustia que vive cada humano con una situación como tal, porque yo sí la viví. Entonces es muy angustiante, hay que respetar, y lo que decía Jesús Manuel, la dignidad de la ¿Dónde persona. está la dignidad humana? Ese es lo más importante. O sea, no solamente cuestionar, señalar, ¿cómo es posible? No, todos los humanos somos diferentes, todos, todos. Y eso es lo que yo quiero puntualizar. Jesús Manuel la semana pasada nos decía la bisexualidad en un estudio después de los 60 años en España, ¿no? Hay un reporte como tal. Dices, bueno, Ya es varios posible. amigos me hablaron y me dijeron que dónde pueden ir a consultar eso. Por lo que acabo de escuchar, el poliamor, ¿verdad? Que la Suprema Corte dijo no, ¿A qué y no? era Poblano el que metió su Sí. asunto, Suprema Corte, el poliamor, ¿no? ¿Cuántos temas hay que tratar? Eso no me enteré. Sí, 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 y de un poblano que metió ahí su situación y su y lo documento. rechazaron. Lo rechazaron. Pero ¿qué era Y lo otra vez, que pedía? la dignidad humana, ¿Qué era lo que pedía? Porque ¿sí? eso no me enteré. ¿Sí? Entonces, ¿Qué es lo que pues yo te pedía? decía que Es se que no aceptara escuchamos, Víctor, se corta un poco tu transmisión. ¿Qué es lo que pedía el poblano ese? el poblano es el poliamor, que se aceptara el poliamor, o sea, tres personas en una relación, y fue rechazada por la ¿O Suprema más? Corte. Sí, dijo que nada ¿Sí? más era de dos personas y no podían aceptar ni terceras ni cuartas personas. Así es. Pero pues eso que no den Entonces, permiso. O sea, no se ¿Para qué necesita el pides permiso. permiso también? Pues, Pues lo sí, vives y claro. ya, que te acepten las parejas y ya. Sí, sí, Creo que sí, es sí. más para llamar la atención eso, ¿no? Sí, ¿no? pues sí. Sí, sí. Pero hay de todo, o sea, yo te felicito, Aida, por tocar estos temas, ¿verdad? Que realmente necesitamos enterarnos más, estudiar más para ir ahondando y respetar esa dignidad humana como Claro, profesión. claro. Gracias. Vale. Está Bueno, bien. pues Pues yo traía un tema, pero pues ya creo que ya valió. 5 minutos también, igual que yo. Y si no, te El, quitamos tiempo, ¿eh? quedan este, Acá 10 los minutos, relojes ya Marmota. están funcionando muy bien para quitar. este asunto que vivimos los poblanos hace una semana, de los cuerpos desmembrados Oh, de personajes identificados con la delincuencia organizada, el asesinato hacia a sangre fría de dos sicarios contra un vehículo donde iba una conocida influencer, creo que les llaman, ¿no? sí, Vilca o algo así. La cantidad de comentarios que empezaron a escucharse, yo no sabía ni que existía la señorita Vilca y la mamá, que creo que también se llama igual, y que en las mesas de café, en los salones de belleza, de pronto empezaron a contar historias que todo el mundo sabía, que nadie estaba ajeno a que la lady humilladora o algo así le decían, que andaba sí, con sí. alguien que era de dudosa reputación y cosas de este tipo. Y resulta que esta chica tenía miles de seguidores. O sea, ¿cuánta gente logró influir? Es impresionante, ¿no? Y que haya muerto así, que la hayan asesinado así, y que comienzan las versiones de que no iban tras de ella, sino iban Ujú. tras de el novio, Novio, ¿no? ¿sí? Nada más que
la gente que trabaja policía, que sabe de estos temas, dice, oye, ¿y si iban por el novio, por qué le destrozaron la cara a balazos a la chica? Que era una chica con muy buena presencia física. O sea, se ve en el video cómo los asaltan, no los asaltan, los balean. 20 balazos sobre el vehículo y según los datos que leí, 7 de ellos en la parte alta del cuerpo de la chica. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? No es nota de Tamaulipas, ni de Zacatecas, ni de Celaya, donde mataron a la candidata. Aquí en Puebla, dos personas que salen de hacer ejercicio, que los asesinan así, 7 cuerpos o no sé cuántos que encontraron en el periférico también, desmembrados, descabezados. Ya nos llegó a los poblanos este escenario que antes lo leíamos en las noticias que pasaba en el norte y Sí. que decían es un ajuste de cuentas. O sea, aquí en Puebla ya se están ajusticiando. Es lo que estaba yo pensando. Porque, Ya, ¿qué es ya, Se lo? ve- O sea, no tú se dices, veía. se habla de un policía muy famoso que le decían el tiburón dentro de los cuerpos estos que fueron encontrados. Pues a lo mejor andaba metido en cosas raras. ¿Qué puede mover a una organización criminal a contratar, a pagar, a financiar, matar a los novios estos, a la chica Bielka, influencer y a su novio? ¿Qué? ¿Qué pudieron haber hecho para que les pegaran de tiros y los dejaran irreconocibles? es un Sí, acto de, pues, la Es un venganza, asunto, híjole, de es odio. que, ¿qué nos está pasando? Sí, sí, sí. Es Insisto, yo algo que ni la viene. conocí, ni sabía yo quién No, era, ni ni yo. la vi nunca, ni sé que dicen que era muy famosa, que salía en muchos videos y que, ¿qué pudo haber dicho o hecho para merecer eso? Es bien preocupante, ¿no? Es ¿No les mucho, muy parece? preocupante. Sí, 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 Es sí. que no hay una razón que lógica, no hay algo. Dices, ¿qué está pasando, no? ¿Qué sucede con esta gente para que haya con tanta hazaña, ¿no? Tanto dolo ahí. Saña, saña, Odio. esa es la Sí. palabra, la Son saña. actos de poder absurdo. Y además comienzan los rumores, ¿no? No, pues es que andaba metida en algo. Ujú. Sí, pero Y ese andaba metida en algo automáticamente se relaciona con cosas malas, con cosas de venta de drogas o de prostitución o de maldades, ¿no? Es que por eso la mataron. Sí, parece que se pero, orienta pero a la actividad del padre, ¿no? El La padre, actividad del padre ¿cuál? de ella. ¿cómo, O cómo, sea, cómo? tiene una actividad el papá de ella. Es que no se escucha bien, Víctor, se corta. Sí, parece que la actividad del padre, ¿Qué, pareciera que por ahí está el asunto, ¿no? La actividad qué- del padre. Hace un qué hay con desquite, el papá? porque como que no genera Pero, también ilícitos. ¿por qué matan al novio? ¿Por qué la matan a ella? Pues, Por eso, porque son desquites, ¿no? no, ¿Pero Porque qué, sí, qué a habían ver, con el dime papá, tú. dices tú? sí. No sé, El, yo no he leído eso, ¿eh? No sé de dónde sacas eso, en sí, dónde lo al leí. principio de las noticias comenzó a salir noticias también del papá, Mm. que ella también tenía pues novio que asaltaba las carreteras y por ahí va el asunto. O sea, porque tú dices inexplicable, ¿verdad? Si teníamos todos un buen comportamiento. Pareciera como una venganza. Porque cuando yo veo el video, digo, pues ella ya estaba adentro, Sí. él ya cayó Regresan y le sueltan no sé cuántos balas. y él cae atrás del carro. Si ya el tipo que baja del carrito plateado, pues ahí pues le da de balazos y a ella la deja malherida tal vez. Pero si ya había visto al novio tirado, ¿por qué se va hacia ella? Y yo no sabía cuántos balazos tenía ella ahí en la cara. Pareciera pues una venganza hacia ella. Y pareciera que hay ahí una situación de la familia en general
Cuando ustedes ven el video de la humilladora, la Sí, chica la hace que se arrodille. Y pareciera que ella, la niña que fue humillada, dijo algo de la familia que había narcomenudeo. En el video, Bielka dice, y le voy a decir a mis padres, y sabes quiénes son mis padres. Y entonces, si la niña había hablado mal de sus papás, hace que se humille, ¿sí? Ella ya había cambiado de teléfono, la chica humillada, para que ya no se le siguiera molestando. Eso es lo del pasado. Y ahora nos encontramos con esta situación. Al principio de las noticias se comenzó a hablar de las actividades de la familia, de ella. es una Y chava posteriormente, que tenía 30,000 seguidores en Instagram. 21 30 años, 21, seguidores. ¿sí? Es, Entonces explícame por además, qué se fueron contra ella. estudió en la UPAEP. No sé. Entonces, Digo, no tiene que ver que la universidad haya, o sea, perdón, pero nada más como referencia, vamos, el tema este de cuando le dice a la chava que se hinque y la humille y todo ese rollo, eran las dos, eran estudiantes de la UPAEP. Wow. sí, en preparatoria, Sí, creo, sí. ¿sí? Eso por un lado y por el otro los descabezados. O sea, ¿qué está pasando ya? Ya empezamos. Aquí en Puebla, eso es un panorama dantesco. Vete a Mozoc, Olinto. Una nota que Vete a Mozoc. llegó a la prensa internacional, Pues a ese sí. grado. Vete a Cuautlancingo, a este Olinto. Ve lo que está pasando en Cuautlancingo, Sí, ¿sí? sí, pero sin embargo no era tan así, ¿no? Como de repente, ¿cuántas veces a la semana encontrábamos noticias de que se encontró en tal lugar bolsas con cabezas, en tal calle, como ha ocurrido en el norte? Todavía no se veía eso en En Puebla, aunque Puebla, ¿no? sabemos todos que hay zonas guachicoleras, la zona de Amozoc, Tepeaca, son zonas brutales. Aquí las bandas de San Martín Texmelucan, que asaltan en plena autopista, es brutal. Ya empiezan los montachoques en el periférico. Eso no se veía. O sea, Claro. Los, que también los ponchallantas, ¿no? No sé si supieron en el No, periférico. no, eso no. Sí, apenas hace 2, 3 días empezaron a tirar ahí, púas o no sé qué utilicen uf, para ponchar llantas. sí, sí, Hay sí. que poner más cámaras, ¿no? ¿Qué dije? ¿Qué Y la dije? Ay, ay, Ese ay. Bueno, eso de ese es las todo un campañas, pueblo. yo pedí que me mandaran oficialmente, quiero el documento, pero nadie me lo ha mandado, ni bueno, ¿De qué? los de Pepe Chedraui ni siquiera me contestaron el mensaje, y de Riestra le pedí a la gente que le lleva estos temas que me mandaran una lista de las propuestas que tiene Mario para la ciudad. O sea, saber qué es lo que nos está pues, proponiendo, ¿no? Y Claro, al otro claro. lo mismo. Tengo solamente los dichos, ¿no? Riestra dice que va a ser una clínica municipal. No sé si es función del presidente municipal hacer una clínica, que va a poner luminarias, no sé cuántas colonias, no sé si las luminarias se van a licitar o va a ser una concesión a la familia propietaria de varias radiodifusoras. Ay, estoy cometiendo una indiscreción. No sé eh, si Pepe Chedraui quiere hacer ¿ven que hay pueblos mágicos? Sí, Bueno, quiere hacer barrios mágicos. La ciudad de Puebla debe tener barrios mágicos. Y me quedé pensando, pues yo creo que de niño iba de vacaciones a Epcot Center, ¿verdad? yo creo que sí. A Disneyland. O sea, ¿qué Sí. onda? ¿Qué nos pasa? Y luego el otro muchacho que pues no va ni a los debates ni nada, pero pues también es radiodifusor,
Pues, no tiene ni idea. Juega golf, va a querer convertir todos los parques, las áreas verdes en campos de golf. Vaya usted a practicar ahí el hole in one, creo que así se dice, ¿no? Va a querer su concesión. O sea, ¿qué onda? Y ese es el Pero nivel, es el, Sí, que pero tenemos. sí hay que dedicarle un espacio cuando tengamos más información, analizar de veras, qué es lo que, o sea, nunca se pusieron a pensar, hace muchos años había un día que el presidente municipal dejaba a un niño sentarse en la silla del presidente municipal y Ajá. empezaban una serie de cosas. ¿Tú qué harías si fueras presidente municipal? Un día. Hubo una mesa redonda que yo hice hace muchos años entre los jóvenes estudiantes de las universidades. ¿Qué harías si un día fueras presidente? Un solo día. Tienes un día para hacer lo que quieras como presidente municipal. ¿Qué harías? bueno, un día no alcanza para prácticamente nada, No, ¿no? pero tienes uno nada más. Uf, Sí, para ver ¿Qué cuál es harías? la idea, ¿no? Y hubo quien decía, no, pues yo cobro por adelantado el mes. hablando de... Otro que decía, yo mando cerrar todos los tugurios. No sé, o sea, cosas así que, ¿qué se les ocurre a ustedes que viven en el municipio de Puebla que debía hacer la autoridad municipal? Nada más déjame decirte que a mí me tocó ver la experiencia de eso con Victoriano, cuando era presidente municipal, y sentó a un niño. Sí, Y sí. sí, lo sentó y le dijo, a ver, si tú fueras aquí en mi lugar, si tú fueras el presidente, ¿qué pedirías? Y el niño le contestó, una torta de jamón. Ah, mira, hijo, qué terror. No recuerdo la pelea de gallos en el ayuntamiento. Fue todo un caso ese Ya Victoriano de Álvarez, gallos, todo un caso. Yo creo que fue el peor presidente municipal de Puebla, ¿eh? nomás desde ahí te das cuenta de la calidad. Varios. Fíjense, ahorita que dicen eso, estaba, ¿se acuerdan ustedes de esos proyectos de hace años? Por ejemplo, Puebla Ciudad Musical, donde Claro, veíamos claro. orquestas sinfónicas, obras de teatro. Vaya, En porque las ahora calles. estoy viendo los anuncios de lo que va a haber, si no me equivoco, lo vi de rápido, creo que es sobre los artistas que vienen para la feria, y todos en una gama de pues música grupera, A ver, música. ¿qué era la feria? ¿Se acuerdan cómo era la feria? Sí, 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 sí. Entonces, esos espacios donde veías orquestas de cámara en un jardín, en teatros, vaya, había calidad en... No quiero decir que eso no deba haber, la música de banda y todo, está bien, todos esos que vengan, ¿no? Está bien, hay gustos para todos, pero porque ya nadie hace nada por traer música sinfónica, por ejemplo, ópera, obras de teatro, no las obras esas de fantochería, no, no, de chiste, no, teatro en serio, obras buenas, buenas orquestas sinfónicas, había la Orquesta Sinfónica de Puebla, pero traían a la gente de México o internacionales, todo eso desapareció, todo eso desapareció, ya a nadie le interesa este, volver a destacar esos niveles de la cultura y del arte, ya no. Y era la época, Ahora, era en la ajá. época. No, no, no se te oye, no te Es oímos, que no, Víctor. no se oye, Víctor. Algo tienes ahí de Algo problema con pasa. tu red, algo está pasándote. Internet. No, decía yo que fue Merlo, ¿no? Es la época de Fue Merlo, ¿Cuál? la que está describiendo Clinton. La de la música, que No, traían no, orquestas y no todo. necesariamente, no, 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 no. Puebla Ciudad Musical, no dependía del ayuntamiento, eran organizaciones civiles y una de ellas respaldaba la Junta de Mejoras, la Mm, Junta de Mejoras, pero eran asociaciones civiles llevadas a la práctica por gente que de manera de servicio fomentaban la cultura, buscaban el patrocinio de ILSA en aquellas épocas, de Volkswagen, que pues, en lugar de anunciarse en alguna cosa de antros o de esto que hace Tecate,
que juntan a grupos y Ujú. no sé qué, y se hacen tocadas y Sí, sí. bueno, pues, Y ese, Corona y ese todo eso. dinero, si hubiera gestores culturales que llegaran a estas marcas que dijeran, oye, en lugar de promover esto, ¿por qué no promovemos la ópera? ¿Por qué no promueves una orquesta de cámara en cada barrio? No, hay que hacer pueblos mágicos, o barrios mágicos. O sea, ¿qué harían? ¿Cuáles son nuestras necesidades como ciudadanos? Bueno, primero ¿Se han buenos puesto servicios. a pensar en eso? Yo estoy hasta la madre de las banquetas del centro. Ay, sí. Todas están hechas una bronca, cuarteadas, todo el mundo Terrible. hace lo que quiere, hacen agujeros, ponen, quitan, no hay una banqueta Sí. decente que puedas caminar con zapatos de tacón. Las mujeres que andan en el centro no usan zapatos de tacón. ¿Por qué? Porque no se puede No caminar se en las puede. banquetas. Yo ahora en Semana Santa aproveché también a ir al centro Ajá. y era un problema caminar ahí y no llevaba tacón alto, llevaba un tacón bajito, pero era un problema, mejor te bajabas, afortunadamente estaban cerradas varias calles, te podías bajar, pero sí es un problema, la verdad, y tenía mucho tiempo de no ir para allá, Pues Sí, imagínate, terrible, nosotros vivimos eso diario. terrible. Pero claro. bueno, Bueno, piensen qué quieren de la autoridad municipal. ¿Qué quieren de ella? Porque ahora que vi el debate y esto yo me decepcioné de todo, absolutamente de todo. Si ya tendría yo mi voto más o menos pensado a favor de cuál de las dos mujeres, de quién de las dos, porque evidentemente por el señor no votaría yo, ya se me derrumbó todo. O sea, si había ¿qué vas a pensado en tener? una la noche del domingo, decidí que no. Todo es un relajo. O sea, ¿por qué quieren ser presidentas? ¿Por qué? Preguntarle al que quiere ser gobernador, oye, ¿por qué quieres ser gobernador? ¿Qué creen que Porque nos dijeran? pues hay que escucharlos bien porque pues propuestas, programas así, pues todavía no se ven, o por lo menos yo, claramente. Sí, pero además no es lo que nos van a decir, porque eso Sí, es pues hay que lo que les presionar. conviene. Oye, tú, oye, ¿por qué quieres ser presidente municipal? ¿Por qué quieres ser diputado? Ah, pues porque voy a legislar, ¿no? Pero el presidente municipal es el contacto con el ciudadano. Ese es el primer contacto. ¿Para qué quieren regidores? O sea, ¿alguna vez ustedes han recibido la intervención de un regidor para solucionar un problema que tengan con un vecino? Jamás, No, El jamás. no, no, vecino que no, pone la música a no. todo volumen acá en el Museo Amparo, de repente en la azotea, piensan que son dueños del espacio aéreo, entonces, ponen una música y tremenda, y todos los vecinos alrededor, que somos pocos ya, porque ya no hay gente que viva en el centro histórico, todos son hoteles, restaurantes, cantinas, negocios. Entonces, pues el que está en el hotel no se queja porque todavía no llega a dormir, ¿no? Pero si en el día te ponen, eso es un escándalo. Hablas al ayuntamiento, oiga, señorita, mire, estoy aquí trabajando en mi No casa, o pasa sea, nada. es un ruiderazo aquí. Ya lo reportó al 911, pues no, no sé ni dónde. Por eso hablo al Ujú. ayuntamiento, me imagino que usted. Ah, pues déjeme reportarlo. ¿Saben qué pasa? Nada, Nada, no pasa nada. no pasa nada. Hay un antro que se puso frente al Museo Amparo, que su servicio termina en la madrugada, ya a las 6 de la mañana, 5 de la mañana. Y yo que me levanto a las 4 de la mañana, pues, y oyes, pues, te traen un ruiderazo, pero como no hay vecinos, no hay vecinos, ya no hay gente que viva en el centro histórico. Y ahora van a hacer a los barrios mágicos. Mágicos. Híjole. Estaría bien saber Van a qué quiere poner, decir esto de nos mágico, van qué a va a poner implicar. los trenes eléctricos, van a poner también la no sé qué tiene un nombre ahí que dijo el otro día Armenta, y una serie de cosas así que te pones a pensar, híjole, y lo que nos cuesta elegirlos, y no tienen una propuesta que nos anime, o por lo menos a mí,
Rivera, criticando todo lo que hacen los del orden federal, ¿no? Y sale a correr y sale a comer y anda con los jóvenes. Pues, es como influencer, como youtuber, ¿no? Sí, pues sí. Pero, Ajá. ¿qué onda? En fin, ya, O sea, yo vámonos. nada más quiero aclarar que si tú estás de acuerdo con el México que tienes, No, o sea, no estoy de y acuerdo. das un golpe de timón. Si tú me dices, oye, ¿por quién votarías? Realmente yo no votaría Yo por por ningún. ninguno, como están las cosas, estoy ¿Qué decepcionado de las ¿Entonces te vas a dos. abstener? No, sí? porque estoy en contra de la abstención, pero yo sí me pongo a reflexionar a quién le voy a dar mi voto y por qué se lo voy a dar. Sí. Imagínate una señora que se ponga la banda y se la ponga al revés. No. Tal, ¿Qué, tal vez, como decía alguien, ¿no? Optar entre inconvenientes. qué México estás viviendo? ¿Eso es lo que quieres? Adelante. Vas por buen camino. ¿Sí? O Pero vamos a suponer que las dos, o el otro pues no lo ponemos, pero las dos son inconvenientes. Bueno, se anuncian panoramas eh, duros. que Ok, declaren pero, desierta pero la elección, hay uno peor que que otro. declaren desierta la elección y que siga López Obrador. eso. Muy bien. Bueno, Bueno, ya este, vámonos, ya es tardísimo, no, ahora sí. no, Sí, ya ya se tarde, sí hizo, es cierto, ya. Bueno, hizo bien tarde. Nos vemos de Nos aquí a 8 gracias, días. vemos. Víctor, Nos gracias, vemos la Aida, próxima gracias, Olinto. Nos vemos la semana. próxima Adiós. semana. Abrazos, nos vemos, La chao. próxima semana es el aniversario de la ciudad de Puebla, el 16 de abril, a ver qué pensamos. Está Ah, pendiente el mezcal, ¿eh? Jesús Manuel. sí. El día que usted guste, señor. Órale, pues, Gracias. Cuídense. Ok. vámonos. Hasta luego. Vámonos. Les doy la bienvenida al espacio de cultura de France 24. 6 meses después del ataque de Hamas a Israel, vamos a analizar en este programa especial cuál ha sido el impacto de la guerra en Gaza en el mundo de la cultura, cuál es el balance de los daños al patrimonio y cómo los artistas siguen produciendo a pesar del dolor y del trauma. Y empezamos en Israel, donde los artistas no quieren olvidar a los cerca de 100 rehenes aún en manos de Hamas en la Franja de Gaza. Desde los primeros días empezaron a hacer carteles con fotos de las personas capturadas por el grupo islamista e instalaciones como esta en la Plaza de los Rehenes en Tel Aviv para sensibilizar a la opinión pública internacional. Pero a través de estas acciones, la escena artística israelí quiere también mantener la presión sobre el gobierno de su propio país para que la liberación de esos israelíes sea una prioridad a nivel estatal. El otro enfoque de los artistas es honrar las cerca de 1.200 víctimas israelíes del ataque del 7 de octubre, el recinto del Festival de Música al Aire Libre Tribu de Nova, donde fueron asesinadas más de 360 personas, se transformó en un memorial y cerca de Tel Aviv, una exposición utilizando la escenografía del evento ha sido instalada para ofrecer a los familiares una manera de acercarse a los últimos momentos de vida de sus seres queridos. Para nosotros era muy importante que todos vieran nuestro viaje. No es solo un viaje de oscuridad lo que ocurrió el 7, también hay luz en este viaje. Desde el 7 de octubre iniciamos un nuevo viaje, un viaje de sanación para nuestra comunidad, para las familias de nuestra comunidad. Estos homenajes se extendieron también hacia lugares donde la diáspora judía está presente, como en Buenos Aires, donde la Asociación Mutual Israelita Argentina presentó la Bienal de Arte de Jerusalén debido al conflicto. El evento fue trasladado a varias ciudades del mundo y en las paredes del centro judío de la capital argentina se escribieron los nombres de las víctimas. Es inconmensurable el dolor de escribir nombres de asesinados. Pero como decíamos, es peor aún el olvido. Por lo tanto, y la premisa de la muestra y la premisa de la Bienal de Jerusalén es: vivirán tanto como nosotros porque los recordamos.
Vamos a hablar ahora del balance que deja este conflicto 6 meses después del comienzo de la ofensiva israelí. Desde que las bombas israelíes empezaron a caer sobre la Franja de Gaza, su patrimonio histórico centenario ha quedado irreparablemente destruido. La UNESCO ha expresado su profunda preocupación por el impacto de los ataques de Israel sobre el legado cultural del enclave palestino. Nuestro corresponsal en Jerusalén, Federico Cue Barberena, nos amplía en el siguiente informe. Con más de 33.000 palestinos muertos en 6 meses de invasión israelí, resulta difícil detenerse en los daños causados al patrimonio y la cultura de Gaza, pero son numerosos los expertos que advierten que de forma deliberada los ataques israelíes están eliminando la herencia patrimonial de la franja, considerada una de las áreas habitadas más antiguas del mundo. En este enclave palestino había vestigios de egipcios, babilonios, griegos, romanos, bizantinos, otomanos, persas o judíos, por lo que se lo consideraba un puente de civilizaciones. Sin embargo, al menos 195 sitios patrimoniales de los 325 listados en Gaza han sido destruidos o dañados por la ofensiva israelí que empezó el 7 de octubre, de acuerdo a la ONG Heritage for Peace. Entre ellos están el puerto de Antedón, que data del año 800 a.C. y es patrimonio de la UNESCO, la mezquita Omari y su vasto archivo, la iglesia bizantina de Jabalia o antiguas instituciones cristianas como el monasterio de San Hilarión y la iglesia de San Porfirio. Esto es lo que los expertos han podido comprobar por análisis de imágenes satelitales y documentación en el terreno, pero la escala real de la destrucción aún no se sabe a ciencia cierta y no se ha limitado al patrimonio, sino también a universidades, bibliotecas e instituciones culturales más modernas. También el ejército israelí ha asesinado a figuras de la cultura de Gaza como los poetas Refat Al-Harir y Hiba Abu Nada, la artista plástica Heba Sagut o los músicos Omar Abu Shawish y Youssef Dawaz, solo por mencionar algunas personalidades. Y entre las víctimas de los bombardeos israelíes hay al menos 95 académicos. Y es que todo ese tejido de intelectuales era responsable de reconstruir y mantener la herencia palestina del enclave. Con los ataques israelíes en curso, la amenaza existencial sobre el patrimonio gazatí prevalece y, en palabras de Georgia Andrew, directora del proyecto Gaza Map, apunta a borrar el paisaje cultural de la franja. A pesar de la destrucción de los muertos y del peligro, hay artistas palestinos que siguen creando en la Franja de Gaza. Algunos tocan música y cantan, otros dibujan y pintan, cada uno con su manera de expresar su frustración, su rabia y su tristeza frente al horror cotidiano. La artista Amal Abu Al-Suba eligió cubrir los escombros con murales para intentar lidiar con la situación. Vamos a escucharla. Como artistas, transmitimos el mensaje de que seguimos adelante y que no perderemos nuestra pasión. Debemos aprovechar estas circunstancias difíciles para expresar todo lo que sentimos en nuestro interior, al tiempo que superamos estas dificultades y enviamos un mensaje a todos los que se oponen a nuestro pueblo. El arte como esperanza y para seguir adelante es también el lema de los bailarines y profesores del Camps Breakers Crew, el primer colectivo de breaking palestino instalado desde 2012 en el campo de refugiados de Nuseirat. El 23 de febrero las bombas israelíes destruyeron parte de su escuela y mataron a algunas de sus alumnas, pero pocos días después volvieron a organizar talleres, sobre todo para los niños, para ofrecerles un alivio psicológico y ayudarles con sus traumas, bailar para volver a sentirse vivo, como lo explica uno de ellos, Karim Assas. Los artistas palestinos no son los únicos que llaman al fin de los bombardeos en la Franja de Gaza. Una parte de la escena cultural internacional, sobre todo en el cine, ha compartido su apoyo y su empatía con la situación de los gazatíes a lo largo de estos 6 meses de guerra. Y durante las últimas galas, como los premios BAFTA, la Berlinale y los Oscar, esas voces han sido un poco más visibles. Vengo de la tradición del teatro yiddish que iniciaron los judíos que huyeron de Europa del Este a principios del siglo. Y Stella Adler era parte de eso. Eso se convirtió en el teatro de grupo, que es un teatro muy político. Creó el movimiento sindical en los Estados Unidos. Así que yo provenía de esa tradición y me enseñaron que era muy importante, como actor, como artista, comprometerse de esa manera. Y cuando trabajas en el teatro y en el cine, sueles contar la historia de la gente que más lucha. Para mí, eso forma parte de ser actor.
Otro ejemplo de la solidaridad al pueblo palestino es el concierto Juntos por Palestina que tuvo lugar en Colombia hace unas semanas, en el que varios artistas de todo el mundo aportaron su música y sus poemas. Alba Santana y Juan Carlos Zapata nos traen este reporte desde el terreno. Muy lejos de los territorios palestinos, pero a la vez muy cerca, a través de la música. En Bogotá, la capital de Colombia, una causa común ha reunido a muchos: la defensa del pueblo palestino y el rechazo a la matanza de civiles en la Franja de Gaza. Aquí, en el concierto Juntos por Palestina, hay artistas de todo el mundo, pero especialmente colombianos, como el músico y activista César López, conocido por ser un firme defensor de la paz con su música y sus letras. Si nos quedamos callados nos matan, y si hablamos también. Para él, como para muchos colombianos, lo que pasa en Gaza actualmente no es tan diferente de lo que ha vivido su país. Colombia ha hecho un curso muy largo de dolor, de cercanía con la guerra, y entonces, en cierta medida, entendemos lo que puede estar viviendo una víctima. Desde la lejanía de Colombia, hay algunos que están más cerca que otros de la causa palestina. Es el caso de Ahmad Mohsen. Este poeta egipcio, radicado en Bogotá, piensa en la guerra de Gaza casi a diario y por eso decidió organizar este evento. En uno de los plantones, un amigo egipcio, que es un músico que toca conmigo hoy, me propuso la idea de empezar a organizarnos. Su objetivo es uno, como árabe, hacer saber a los palestinos que no están solos. Yo me encontré con muchos amigos árabes muy afectados por eso, que todos me decían lo mismo, que se sienten muy aislados de todo su alrededor, porque sienten un dolor muy grande, sobre todo al principio, y sienten que nadie alrededor entiende. Para sentirse mucho más cerca a casa, poesía y música en sonoro. Vine a cantar la herida y la sangre oxida mi voz. Otros, como el músico palestino Ahmed Eid, invitado de honor, nunca imaginó estar acá, a cientos de kilómetros de su casa, Ramallah. Puedo sentir la solidaridad de la gente, algo que me da mucha esperanza. Para Ahmed Eid, el sentimiento de solidaridad desde América Latina es mucho mayor que desde Europa, continente vecino. Tenemos una historia muy similar sobre el colonialismo, sobre la injusticia social, y hemos luchado desde siempre. Por eso podemos conectar tanto y nos sentimos básicamente igual. Con su música y su bajo, con los que aborda cuestiones sociopolíticas desde una perspectiva anticolonial y antipatriarcal. Tan lejos de casa tiene una misión: transmitir el mensaje de la resistencia palestina desde el arte, que para él es un arma transformadora. Nos despedimos con otros músicos palestinos, Saint Levant y el rapero MC Abdul, que unieron sus voces para cantar el exilio y el amor del pueblo palestino hacia su tierra en el tema Deira. Gracias a ustedes por su confianza y sigan con nosotros. Hay más cultura en France 24 y france24.com. حسني ومناسي هدي عوامر الخطر مجروح فات الوقت يا عمري لحسني ومناسي هدي عوامر الخطر مجروح Para los extranjeros, la comida mexicana está basada en el consumo de tacos. La palabra se ha hecho popular, coloquial, y ha dado lugar a una práctica de comer en establecimientos, a veces sofisticados, otras no, comúnmente llamados taquerías. Décadas atrás, Alacaín había sostenido una charla con especialistas en el lenguaje, intentando
desmitificar el origen de la palabra taco. Se trató de una amena charla donde afloraron anécdotas, refranes y juegos de palabras en torno al origen del taco y se mantiene un poco o un mucho en la penumbra su historia. La tortilla de maíz es el origen del taco, pero la palabra tortilla fue impuesta en el idioma por los españoles, quienes usaban la palabra torta para definir un bizcocho, un pan cocido dentro de una tortera de buen tamaño, pero al pan de maíz en menor volumen y grosor fue llamada por los españoles a manera despótica tortilla. Fray Bernardino de Sahagún en 1565 describió el comercio del maíz en los mercados mesoamericanos. Expendían tortillas blancas, calientes y dobladas, compuestas en un chiquigut y cubiertas con un paño blanco. En su origen, pensaba el aventurero Salacaín, la tortilla fue el elemento para transportar la comida a la boca. Servía lo mismo de plato como de alimento, y es fácil imaginar cómo los mesoamericanos doblarían la tortilla para envolver la comida a fin de no derramarla. Luego entonces, ¿de dónde el término taco? Quizás se daba, había dicho el lingüista en aquella charla, al nombre usado por los españoles para definir a los pequeños bocadillos consumidos entre comidas. En los diccionarios aparecen varias definiciones de taco. Palo de madera dura, delgado, largo y redondeado, con el que se impulsan las bolas en el juego de billar. Trozo de madera o de algún otro material duro, grueso y corto, generalmente de forma rectangular. Cada una de las piezas cónicas que tienen en la suela los zapatos de fútbol para dar firmeza al paso cuando se juega sobre pasto o tierra. Cartucho de pólvora cilíndrico usado en las minas por los ingleses. Salacaín había hurgado en los libros, en los recetarios sobre el uso de la palabra taco y no encontró nunca ningún documento donde apareciera como forma de comida. Quizá los mexicanos de antes de la independencia no le dieron importancia a esta forma de comer. Fue hasta 1891 cuando Manuel Paino, el periodista, escritor, político mexicano, quien publicó su novela costumbrista Los bandidos de Río Frío, en uno de sus párrafos se lee la palabra taco y dice así: los almorzadores circulaban los tecomates sin cesar, mordían los tacos con aguacate y chilitos verdes con un verdadero placer, reían franca, ingenuamente, se pellizcaban hombres y mujeres, se dencían sus requiebros a su modo, gozaban como ningún día de la semana. Otras versiones intentan relacionar la palabra taco al náhuatl, concretamente al término tlaco o a cuatlacuali, difícil de pronunciar por los españoles, quienes la habrían acortado a tacuali y por ende a taco. Pero haya sido como haya sido, decía Salacaín, hoy día no se puede entender la comida mexicana sin el empleo de la tortilla enrollada como acompañante de los guisos o para envolver la comida y llevársela a la boca. Los mexicanos, en términos coloquiales, somos taqueros. Privilegiamos esa forma de comer por su facilidad y por permitirse así la mezcla de muchos sabores, y de una forma de comer se ha pasado a un sello de identidad y hasta una forma de expresión cotidiana. La tía abuela de Salacaín con ironía se refería a la vecina con claras tendencias a ser excesiva y presumida en sus arreglos personales con la frase «se da mucho taco». Y la abuela respondía «más bien le echa mucha crema a sus tacos». Y entre los jóvenes era costumbre sentarse en el Alameda de don Esteban Luna o el Royalty de Manolo Hill a tomar un café o una cerveza al mediodía, cuando los estudiantes de las academias o las cajeras de los bancos salían a comer y cruzaban los portales. Se decía entonces, vamos a echarnos un taco de ojo, en clara referencia para admirar la belleza de las poblanas de la época. En fin, la variedad de tacos es amplia, su tamaño también, así, por ejemplo, se habla de los tacos de canasta o los tacos placeros de gran tamaño. Y los poblanos hemos aportado un taco en especial, el taco árabe, y algunas frases para definir a la personalidad de quien los consume. En la forma de agarrar el taco
se nota quién es dragón. A la tortilla de maíz la ha suplido en algunas recetas la tortilla de harina. Y en algunos casos se ha llegado a la sofisticación como el pato pequinés, el laqueado, donde unas pequeñas tortillas de harina recién hechas envuelven la carne del pato y se bañan con la salsa hoisin, entre dulce y ácida, y adornada con verduras crudas y cuyas raíces, dicen algunos historiadores, se deben a la Nao de China, en sus viajes por el Pacífico a tierras mexicanas. Pero esa es otra historia.